Para fijarle a tu hijo adolescente la hora de llegada a casa, a continuación, 12 reglas muy importantes. 1. Establece una comunicación abierta. Habla con tu hijo adolescente sobre la importancia de fijar una hora de llegada a casa y escucha sus preocupaciones al respecto. Ejemplo, conversa con tu hijo sobre su responsabilidad y expectativas para acordar una hora de regreso a casa que funcione para ambos. 2. Establece límites bien claros. Establece límites claros y realistas sobre la hora de llegada a casa. Ejemplo, establece una hora límite de regreso a casa, como por ejemplo las 10 p.m. y comunícasela de manera clara y firme a tu hijo adolescente. 3. Ten en cuenta la madurez y responsabilidad de tu hijo. Ajusta la hora de llegada de acuerdo con la madurez y responsabilidad demostrada por tu hijo adolescente. Ejemplo, si tu hijo ha demostrado ser responsable, considera extender la hora de llegada a casa gradualmente. 4. Considera las circunstancias especiales. Sé flexible en casos de eventos especiales o situaciones particulares. Por ejemplo, si tu hijo adolescente asistirá a una fiesta de cumpleaños, considera extender la hora de llegada bajo acuerdo previo. 5. Establece consecuencias claras. Define las consecuencias claras en caso de incumplimiento de la hora de llegada acordada. Ejemplos. Hazle saber a tu hijo que si llega tarde sin motivo justificado habrá una consecuencia, como una reducción en los privilegios del fin de semana. 6. Proporciona autonomía gradualmente. A medida que tu hijo adolescente demuestre responsabilidad, otórgale mayor autonomía en la hora de llegada. Ejemplos. Con el tiempo, permite que tu hijo tenga cierta flexibilidad en la hora de regreso, siempre y cuando mantenga una comunicación constante contigo. 7. Utiliza tecnología para mantener el contacto. Haz uso de aplicaciones o mensajes de texto para mantener el contacto y saber que tu hijo adolescente está a salvo. Ejemplos. Acuerda con tu hijo adolescente que te envíe un mensaje cuando llegue a cierto lugar o cuando esté en camino a casa. 8. Evalúa el entorno y las actividades. Considera el entorno y las actividades en las que tu hijo adolescente está involucrado al establecer la hora de llegada a casa. Ejemplos. Si tu hijo adolescente está en un lugar desconocido o participa en actividades de alto riesgo, establece una hora de regreso más temprana. 9. Demuéstrale confianza a tu hijo. Brinda a tu hijo adolescente la oportunidad de ganar tu confianza al cumplir con la hora de llegada acordada. Ejemplo. Reconoce y elogia a tu hijo adolescente cuando cumple con las horas de regreso. Esto fortalecerá la confianza mutua. 10. Sé tú un modelo a seguir. Sé un ejemplo para tu hijo adolescente al cumplir con tus propias responsabilidades y acuerdos de horarios. Ejemplo, muestra a tu hijo adolescente que también te comprometes a cumplir con horarios establecidos y a ser puntual en tus propias actividades. 11. Ten en cuenta la seguridad. Considera la seguridad de tu hijo adolescente al establecer la hora de llegada a casa, especialmente en horarios nocturnos. Ejemplo, prioriza la seguridad de tu hijo adolescente estableciendo una hora de regreso antes de que oscurezca o cuando el transporte público aún esté disponible. 12. Reevalúa y ajusta las horas de llegada según sea necesario. Periódicamente reevalúa la hora de llegada a casa y realiza ajustes basados en el comportamiento y desarrollo de tu hijo adolescente. Ejemplo, conforme tu hijo adolescente madura y demuestra mayor responsabilidad, revisa y ajusta la hora de llegada para adaptarse a su crecimiento.